Hola, en su Tratado de la Reforma del Entendimiento, Spinoza reflexiona sobre que en su experiencia en la vida cotidiana ha encontrado que él y los seres humanos están apegados a bienes vanos y fútiles, ¿no? Que producen conmoción en el alma, que no son ni buenos ni malos, pero que producen una conmoción, infelicidad y tristeza. Son fundamentalmente de tres tipos, ¿no? El placer, que son bienes que embotan el alma, a los cuales nos dirigimos de una manera cerrada y no nos impiden ver otros bienes, quedamos anclados a ellos, son adictivos y cuando los perdemos producen una profunda tristeza, además de que nos producen mucha culpa. Está también y otros dos tipos de bienes, la riqueza y el honor, que a diferencia del anterior no producen culpa, sino que son socialmente considerados en sí mismos, pero involucran ver las cosas como las ve la sociedad, alejarse de lo que ella pretende alejarse y acercarse a lo que la sociedad considera que debemos acercarnos, pero no involucran nuestra propia mirada. En definitiva, son bienes perecederos, fútiles, que no producen una felicidad auténtica. Y Spinoza se considera si es posible un cambio de vida. ¿Qué involucraría un cambio de vida? ¿Involucra realmente que debamos desapegarnos de estos bienes que el vulgo, ¿no? Que nosotros si nos comportamos como vulgo, a los cuales nos apegamos? Bueno, lo que Spinoza se va a cuestionar es que esos bienes que parecen ser algo estable son perecederos y en realidad provocan inquietud en nuestro alma, ¿no? Y si lo que nosotros estamos considerando es que él está considerando un cambio de vida, de dejar algo estable por algo incierto, en realidad un bien más permanente, que es lo que él se va a cuestionar conseguir, es estable por naturaleza. Él se cuestiona que debe haber un bien estable por naturaleza, pero que en realidad es inestable únicamente en cuanto al logro. Cuanto más va reflexionando sobre este tema, él llega a considerar que los bienes cotidianos, vanos y fútiles son en realidad un mal seguro y él se está cuestionando alcanzar un bien que en realidad es un bien seguro, ¿no? Entonces él se va a cuestionar ¿en qué consiste? ¿Cuál es la naturaleza de estos bienes fútiles en los cuales que provocan tanta tristeza, ¿no? Cuya pérdida es tan dolorosa, ¿no? Tiene que ver con hacia dónde dirigimos nuestro amor, ¿no? Si nuestro amor está dirigido a cosas perecederas, bueno, nuestro alma va a reaccionar con inquietud, con disputa, con tristeza, con envidia, con temor, con odio. Ahora, si nuestro amor está dirigido a cosas eternas e infinitas, nuestro alma va a estar alimentada con una enorme alegría y la ausencia de tristeza. Por lo tanto, hay bienes que son absolutamente deseables de perseguir y a los cuales debemos dedicar todo nuestro empeño como seres humanos, como el enfermo que deja todo por alcanzar el remedio para su enfermedad. Tan fundamentales son, ¿verdad? Bueno, entonces se va a cuestionar Spinoza qué es el bien verdadero y el soberano bien. Bueno, él dice que no, el bien y el mal, así como la perfección y la imperfección en el ser humano, son relativos. En realidad no dependen de nuestra naturaleza. No hay un bien para algo que llamemos bueno absolutamente para cada uno de nosotros, sino que ese bien depende fundamentalmente de las leyes de la naturaleza y del orden, ¿no? Determinado de la naturaleza, ¿no? Del ser perfecto. Por lo tanto, como la flaqueza humana, ¿no? Es incapaz de determinar cuál es este orden natural, las leyes determinadas de la naturaleza, lo que hace es imaginar una naturaleza humana
que es superior, muy superior a aquella de la cual somos capaces y llama bien a los medios para alcanzar esa naturaleza que hay, con la cual limitadamente el ser humano ha imaginado el orden natural, ¿no? Y la llama bien, ¿no? La llama bien verdadero, ¿verdad? Y soberano bien se refiere a cuando el ser humano busca compartir ese bien con los demás seres humanos, ¿verdad? Procurando que todos comprendan y todos alcancen a ese bien verdadero, dejando atrás los bienes vanos y fútiles que producen hacia cosas corrompibles que producen enorme tristeza e inquietud en el alma y nos alejan de la soberana felicidad, ¿no? De la mayor felicidad y más deseable, ¿verdad? Entonces él dice, bueno, ¿cómo alcanzar que este bien verdadero y soberano bien? Bueno, primero con una comprensión de la naturaleza y de la sociedad que nos permita compartir esta comprensión con toda la sociedad, con un desarrollo de la filosofía moral y de las ciencias de la educación, también con un culto de la salud, con un desarrollo de la medicina y con un desarrollo de las artes y de la mecánica, también para generar bienes, instrumentos que nos permitan munirnos de herramientas para alcanzar para dirigirnos a ese bien verdadero y alcanzar una felicidad realmente estable, ¿verdad? Pero ante todo, él dice, lo más importante es depurar el entendimiento, ¿no? Separar lo que son las verdades, ¿no? Las percepciones verdaderas, ¿no? Las ideas verdaderas, él va a decir, de lo que son las ideas falsas y engañosas, ¿no? Y dudosas, ¿de acuerdo? Bueno, bárbaro. Entonces él dice, pero hay una práctica cotidiana que los seres humanos deben realizar. ¿Cómo deben vivir fundamentalmente? Bueno, él va a prescribir que los seres humanos deben vivir no sin condescenderse de alguna manera con el vulgo, ¿no? En la medida que no nos aparte de nuestro fin, pero en la medida que nosotros no somos controversiales con ellos, ¿no? Y al contrario nos acomodamos a su punto de vista, vamos a obtener miradas empáticas, miradas que son de alguna manera oídos que van a estar dispuestos a escuchar nuestra verdad, ¿no? Lo cual es fundamental para este fin que se está proponiendo Spinoza, ¿verdad? Asimismo, es importante que en nuestra vida cotidiana, en este nuevo enfoque, ¿no? Gocemos de los placeres, pero también en la justa medida y para nuestra salud, ¿no? Y sin que nos apartemos de nuestros fines, ¿no? De este fin que se está enunciando. Y buscar dinero y otros bienes, en la medida que también que no nos aparte de nuestros fines y nos permita unirnos, como está él diciendo, armoniosamente, condescendiéndonos, buscando obtener oídos atentos a compartir esta verdad con el resto de la sociedad, ¿verdad? Entonces, este método que él está comenzando a plantear exige que revisemos todas las percepciones que hemos ido teniendo a lo largo de nuestra vida para separar las que son dudosas y falsas de las demás. Y conozcamos más la naturaleza, ¿no? El orden, nos acerquemos a la comprensión del orden de la naturaleza, que comprendamos que comprendamos más nuestra propia naturaleza, nuestras propias fuerzas, de qué somos capaces y nos apartemos de empeños inútiles. Eso es muy importante, él dirá. Entonces va a dividir qué tipo de percepciones hemos ido teniendo hasta ahora. Tenemos aquellas percepciones que hemos ido adquiriendo por oído, ¿no? Adquisición mediante la audición. Cosas oídas a lo largo de nuestra vida y mediante signos convencionales y arbitrarios. Parecido a las enseñanzas que hemos tenido en la escuela primaria, ¿no? Cosas que hemos aprendido de memoria, que hemos repetido, que nos han resultado, pero es un conocimiento incierto y que no involucra un acto de entendimiento. Por lo tanto, por él no accedemos a lo que las cosas son, a la naturaleza de las cosas, a la esencia de las cosas singulares, porque para Spinoza, fundamentalmente las cosas son singulares. En la medida que comprendemos cosas de modo general,
nos estamos alejando de la realidad, ¿no? La realidad es cada cosa, ¿no? Cada cosa en su esencia para Spinoza, ¿verdad? Por lo tanto, debemos alejarnos de este tipo de conocimiento. Luego tenemos el conocimiento por percepción, de percepción o la percepción por experiencia vaga, ¿no? Que se refiere a aquel conocimiento que hemos ido teniendo a lo largo de la mayoría de los conocimientos que hemos ido adquiriendo durante nuestra vida, que hemos adquirido fortuitamente, ¿no? Sin una comprensión de su esencia, sino más bien es un conocimiento por los accidentes de las cosas, ¿no? Pero bueno, claramente es un conocimiento también incierto y no definitivo, una percepción no definitiva e incierta que nos permite, que, bueno, justamente como nos conduce a aprender los accidentes de las cosas, no nos permite conocer realmente de manera clara y distinta los accidentes, porque así los vamos a conocer de manera clara y distinta una vez que conozcamos las esencias, la naturaleza de las cosas. Por lo tanto, también de este conocimiento debemos apartarnos, dice Spinoza. Luego tenemos percepciones de esencias de cosas que conocemos como conclusiones o como inducciones o generalizaciones, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, conocimientos de cosas que por medio de los efectos las inferimos como causas o como conclusiones que obtenemos como generalizaciones que mencioné, ¿no? Como que, por ejemplo, si el Sol lo vemos pequeño, en base a la generalización de que ya tenemos idea de lo que es la propiedad de propiedades de la naturaleza, de la mirada, de que las cosas más alejadas aparecen más pequeñas, podemos inferir que el Sol es mucho más grande de lo que se nos aparece desde una distancia muy lejana como estamos, ¿verdad? Ese tipo de conocimientos que también, o sea, son más cercanos a la esencia de las cosas, pero no son lo que las cosas individualmente son, ¿verdad? Por lo tanto, es un conocimiento que no nos permite alcanzar esa felicidad de la cual es permanente, no nos permite alejarnos de las cosas vanas, fútiles, corruptibles, y por lo tanto no nos permite alcanzar esa felicidad. Y también es un conocimiento al cual debemos superar, ¿no? Debemos ir en pos de un conocimiento mayor. Bueno, y finalmente están las percepciones de las cosas por su sola esencia o su causa próxima, ¿verdad? Que, bueno, solo este es el conocimiento del cual nos permite alcanzar la esencia de las cosas sin peligro de equivocarnos y al cual debemos desarrollar, y es lo que se propone Spinoza mediante el desarrollo de un método, ¿verdad? Dice Spinoza que así como la humanidad ha ido desarrollando instrumentos partiendo de sus solas manos, de los instrumentos más naturales, ¿no? Que han sido imperfectos, pero que paulatinamente ha ido desarrollando mejor hasta alcanzar herramientas más útiles y más complejas y eficientes que les han permitido progreso, análogamente en el entendimiento, él dirá que de entendimientos nativos, que él va a decir cuáles son, de a poco la humanidad ha ido logrando mayores instrumentos complejos que le han ido permitiendo obtener un mayor entendimiento, mayores herramientas de entendimiento y así ir acercándose hacia la sabiduría, ¿no? O de eso se trata lo que el ser humano tiene la capacidad de hacer. ¿Cuál es esa herramienta natural del entendimiento de la cual estamos dotados? Para Spinoza es la idea verdadera. La idea verdadera para Spinoza es distinta de aquello sobre lo cual es la idea, ¿verdad? Es la diferencia en la cual ya había reparado Descartes de la esencia objetiva que es la idea, ¿no? Que se diferencia de la esencia formal, aquello acerca de lo que es la idea, ¿verdad? Pero si la idea es distinta de aquello sobre lo cual es la idea pasa a ser algo que también puede ser conocido. Por lo tanto, podemos, en otras palabras, la idea de ser una esencia objetiva puede perfectamente pasar a ser una esencia formal y puede haber una idea de algo, ¿verdad? Es aquella experiencia que tenemos cuando decimos, sé que sé algo, ¿verdad? Bueno, lo que va a decir Spinoza entonces es que la idea verdadera tiene mucho más que ver con saber algo que saber que se sabe algo. O en todo caso, para saber que se sabe algo, no se puede saber que se sabe algo si primero no se sabe algo, ¿verdad? Por lo tanto, para Spinoza,
la idea verdadera equivale a la esencia objetiva, a ese saber algo. Y el saber que se sabe algo es el método. Es el método, es el estudio de en qué consiste fundamentalmente la idea verdadera, la norma de la idea verdadera. Método que, como vemos, no se detiene en cuál es el signo de la idea verdadera, cuáles son las señales de que hemos alcanzado una idea verdadera, sino que está condicionado a cada idea verdadera, a la norma de cada idea verdadera. ¿En qué consiste? ¿Cómo se diferencia la idea verdadera de aquello que no lo es, de aquellas ideas falsas, dudosas, forjadas? Por lo tanto, el método, si hay uno, o el que está enunciando Spinoza, es fundamental, tiene razonamiento, pero es fundamentalmente intelección, ¿no? Intelección de la idea verdadera, diferenciándola de aquella que no es. Bueno, entonces, de modo de que podamos profundizar en conocer la naturaleza, nuestra propia naturaleza, que podemos, y apartarnos de empeños inútiles, como ya había mencionado, ¿verdad? Bueno, y aquí se continúa Spinoza que la misma relación que hay entre las ideas, la hay entre las esencias formales a las cuales éstas se refieren. Por lo tanto, si el ser perfecto es mayor que todas las demás cosas, ¿no? El conocimiento reflexivo del ser perfecto será superior al conocimiento reflexivo de cada una de las ideas de todas las demás cosas, ¿verdad? Por lo tanto, lo que dice Spinoza es que el método para conocer el ser perfecto es lo que nos acerca a la mayor preparación de nuestro espíritu para esa felicidad, para esa felicidad mayor, esa felicidad soberana, eterna, ¿no? Imperecedera, por contraposición a lo fútil. Por lo tanto, es fundamental, dice, bueno, ese ser, y dice Spinoza también que la misma relación que hay entre las cosas que las hay, ¿no? Como decía yo, la hay, si existe esa misma relación entre las cosas, la misma relación hay entre las ideas, quiere decir que de la idea, del conocimiento del ser perfecto, podemos deducir las ideas de todas las demás cosas. Por lo tanto, es fundamental el estudio del ser perfecto. La reflexión es la más valiosa para el espíritu, reflexionar acerca del ser perfecto, de modo de poder acercarnos al conocimiento de todas las demás cosas y a la felicidad más imperecedera y a la perfección del ser humano y de todos los demás seres humanos, ¿verdad? Como bien soberano, como soberano bien. Bueno, entonces lo que dice Spinoza es dice que sería falso procurar exponer todas las verdades de la naturaleza, si a la verdad las podemos conocer espontáneamente, ¿no? ¿Por qué? Porque dejaríamos a un lado, nos apartaríamos de una ley que es fundamental, que es que si el orden es natural, es propio de la naturaleza, cada uno debería poder llegar a él por sus propios medios. Por lo tanto, es falso si alguien escribiese acerca y diese como un dogma todas esas ideas verdaderas, ¿no? A las ideas verdaderas debemos llegar cada uno de nosotros, ¿verdad? Bueno, y dice Spinoza que entonces continuando entonces con este método, va a diferenciar entonces ciertas ideas que son falsas y dudosas y forjadas de otras, bueno, para justamente diferenciarlas de aquellas que no lo son, aquellas que son, para poder entonces entrenar al espíritu para enfocarse en las ideas verdaderas. Y se va a detener fundamentalmente en las ficciones. Dice entonces que hay
las percepciones son fundamentalmente, se dirigen a un objeto, ¿verdad? Y ese objeto puede ser o la esencia de las cosas o la existencia de las cosas. Bueno, en lo que tiene que ver con las ficciones, Spinoza dice que hay ficciones que son ficciones porque se dirigen a esencias que imagina tal cual son, ¿no? Pero cuya existencia es posible, cuya existencia no es cierta. Por ejemplo, como cuando decimos, me imagino que mi amigo estaba pasando a visitarme, ¿no? Bueno, no es que esto sea imposible y que sea necesario, no lo es. Es solo posible. ¿Y qué quiere decir eso? Que no imaginamos una cierta causa de que eso está ocurriendo. Por lo tanto, eso es posible. Si fuese algo necesario o imposible, no podríamos estar teniendo una ficción. Lo pensaríamos como algo necesario o como algo imposible. Por ejemplo, dice Spinoza, no podemos tener y no podemos hacer ficción de Dios, porque Dios necesariamente existe. O no podemos hacer ficción de que yo existo, como había dicho Descartes. No existe una ficción de tal cosa, porque es necesario. O también dirá, no podemos tener una ficción de un elefante pasando por el ojo de una cerradura. Y porque es imposible, no hay ficción de tal cosa. Hay ficción solo de aquello de cuya causa es posible, de la causa de cuya existencia es posible, ¿verdad? Bien, y hay otro tipo de ficción que tiene que ver con que la esencia no es... imaginamos a la esencia tal como no es la esencia, ¿verdad? O sea, imaginamos tal como no es la esencia. Imaginamos, por ejemplo, que la Tierra es plana, hacemos ficción de eso, ¿verdad? Cuando en realidad sabemos que la Tierra es redonda. En realidad este tipo de ficción pasa porque estamos refiriéndonos a errores anteriores que hemos tenido, o estamos teniendo en cuenta cómo se equivocan otras personas, ¿no? Pero básicamente lo que hace Spinoza es quitarle sentido a la ficción, ¿verdad? Que en la medida que tendemos a alejarnos de la ficción, ¿verdad? Él la va justificando a la ficción como casos en los cuales por ciertos motivos nos apartamos del conocimiento, ¿verdad? Otro tipo de ficciones son aquellas que involucran imposibilidades especulativas. Por ejemplo, cuando decimos, supongamos que esta vela encendida no está encendida. O supongamos que esta vela está ardiendo en un espacio vacío. Y lo que él dice aquí es que en realidad estamos trayendo de nuestra memoria percepciones de ficciones reales, pero las estamos superponiendo, las estamos construyendo con otras, ¿no? O estamos haciendo abstracción de una percepción que tenemos, quitándole todo alrededor. O sea, en realidad lo que está diciendo es no estamos haciendo una ficción, estamos haciendo aserciones ciertas, ¿verdad? Bueno, y finalmente tenemos las ficciones que se refieren a solas esencias o a existencias asociadas a ellas. Y Spinoza aquí lo que dice es que hay una escala que va de la percepción al conocimiento, ¿no? A más percepción, más ficción. Y a menos percepción y más conocimiento, menos ficción. O sea, dice Spinoza que en la medida que vamos conociendo, nuestro espíritu va conociendo más cosas de la naturaleza, se va alejando de la ficción y se va acercando a la idea verdadera. Justamente, cuando conocemos la naturaleza del cuerpo, no vamos a poder imaginar, por ejemplo, una mosca masiva, una mosca infinita. ¿Por qué? Porque contraría el conocimiento que tenemos de la naturaleza del cuerpo. Dirá Spinoza, justamente haciendo referencia a Descartes, en la medida que Descartes, que se confundía si estaba despierto o estaba soñando, dirá, en la medida que conocemos la naturaleza del sueño, no lo vamos a confundir con la vigilia, ¿verdad? O el alma, en la medida que conocemos la naturaleza del alma, no vamos a poder imaginar un alma con una forma, ¿no? O con una corporalidad.
va en contra de la naturaleza del alma. Por eso, y dice, cuanto menos los hombres conocen, así es como han caído en la ficción de mitos, han creído que los árboles hablaban o que los hombres podían convertirse en piedra o los dioses en bestias, ¿verdad? Esto tiene que ver justamente con conocer menos, alejarnos de la idea verdadera. Bueno, algunos incluso dirán que creen que el espíritu puede crear realidad, ¿no? Inventársela. Y bueno, pero dice que los absurdos a lo que esto conduce, justamente, de a poco van haciendo que pierda sentido la ficción y que nos acerquemos al conocimiento, a la idea verdadera. Lo que dice Spinoza, me faltó decir una cosa, que es que él cree que ese método no lo alcanzamos naturalmente, este método. Debemos hacerlo con cierta dedicación. ¿Por qué? Porque debemos alejarnos de los prejuicios, debemos alejarnos de las... Bueno, porque justamente el alma humana está embotada en ciertos estados de ánimo cambiantes, ¿no? Por lo tanto, el método es importante para ir acercándonos a la idea verdadera. Bueno, y entonces finalmente, bueno, básicamente, para ir terminando, él lo que dice es que la confusión es justamente un conjunto de ideas confusas precisamente, o sea, de ideas a cada una de las cuales no asentimos de una manera particular, sino entonces conocemos una generalidad, un cúmulo de ideas de una manera confusa, ¿no? ¿Por qué? Porque no hacemos aserciones en cada una de las partes que la componen. Dirá Spinoza que una idea simple es necesariamente clara y distinta, no puede ser confusa, sino que pasa automáticamente a ser una idea verdadera. A su vez, si a un conjunto de cosas nos enfocamos en cada una de sus partes simples, a cada una de esas partes simples las conocemos de forma clara y distinta, y por lo tanto verdadera, y por lo tanto a la cosa conjunta, ¿no? La terminamos conociendo de modo claro, distinto, simple y verdadero, ¿verdad? Así que dice que no hay forma de que a cosas que conocemos por partes de manera clara y distinta, en total, no la podamos conocer en conjunto como clara y distinta. Dirá que, por ejemplo, una vez que tenemos el conocimiento de la naturaleza, ¿no? verdadero del círculo y del cuadrado, no podemos confundirnos y pensar un círculo cuadrado. Necesariamente pensaremos a las cosas en conjunto de manera clara y distinta. Muchas gracias.